Señores, bienvenidos a su espacio, La Voz de los Latidos Podcast. Estamos muy felices, muy contentos. Nuestra audiencia lo pidió, pues aquí estamos en este espacio, un espacio para hablar de sexo y salud mental entre cristianos, pero con café, así es. Así que acompañado siempre con este gran equipo que nos honra y con el cual tenemos el honor de poder compartir cada tema para edificar a nuestra audiencia. Claro. Y verdaderamente agradecido de Dios por esta nueva temporada, este nuevo capítulo que se abre de La Voz de los Latidos. Y agradecido también de ustedes que yo sé que en este camino nos van a acompañar también. Así que ya ustedes saben, Pastor Juan Lugo por acá. Y vamos a extender lo que no podemos tratar quizá de manera muy perspicaz, muy puntual. Reflexiva. Claro, en La Voz de los Latidos Radio. Así que prepárense que esto va a estar buenísimo. Y por ahí está, señores. Ya usted lo conoce. Es que te salió la radio. Pero imagínese. Te salió. Yo iba a decir, o lo voy a decir, pensé decir, la pastora Anmi nos metió al medio. Sí. Pero aquí quien está en el medio es ella. Es ella. Así que muchas bendiciones, pastora Anmi, pastor Lugo. Es un gran honor, señores, poder llegar a través de estas redes, a través de esta plataforma ahora. Para nosotros es un gran honor traerle educación, que yo sé que va a ser de gran bendición para su vida. Así es. Y bueno, bajo el ojo de la reflexión, la profundidad y la meditación y sobre todo la seriedad que conlleva cada tema que tratamos, vamos a hacer de este espacio un espacio donde ustedes puedan dejarnos sus comentarios, donde ustedes puedan hablarnos de sus inquietudes y donde podamos traerlo así de manera más profunda cada uno de los temas que vamos a compartir con ustedes. Sé que hay y que ustedes están interesados. Hay muchos temas que en la radio pues nos vemos con ciertas limitaciones a abordar y hemos creado este espacio solicitud de nuestra audiencia donde podamos profundizar todos estos temas que por quizás ciertas edades de la audiencia que nos escucha no podemos abordar. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Queremos comenzar hoy hablándoles a ustedes acerca de la pureza sexual, partiendo del hecho de que es uno de los temas que poco tratado, pero a la misma vez que hoy estamos viendo muchas inmoralidades dentro del matrimonio. Claro. Muchísimas carencias cuando se trata de la pureza sexual y hoy queremos pues hablar de todo esto y queremos hacerlo iniciando con una porción de las escrituras de la Biblia en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 que dice: porque Dios no nos ha llamado a impureza sino a la santificación. Dios no nos ha llamado a la impureza, sino a la santificación. Vamos a hablar hoy aquí que es pureza sexual, cómo podemos mantener la pureza sexual y cómo alejarnos de la impureza sexual. Comencemos hablando de pureza. Nosotros cuando vemos, por ejemplo, la palabra pureza es una palabra que tiene consigo lo que es el todo, el cuadro completo, el tú saber. Se refiere, por ejemplo, a doncella, a una persona que es intacta, a una persona que no es cuestionable. Entonces, cuando nosotros tomamos en consideración esa palabra en su definición o en su interpretación etimológica, nosotros podemos aplicarla a. Claro. Entonces, la aplicamos al sexo. Y entonces cuando lo vemos en el sexo es poder mantenerse intacto. Puro es tú cumplir con los prerequisitos que se te piden en cuanto a una relación sexual. Por ejemplo, tú no puedes estar con otra persona en la relación sexual con otra persona cuando ya tú tienes la tuya. Entonces, cada vez que tú sales, es como, ¿han escuchado ustedes la leche adulterada? Sí, claro. Que le echan un poco de agua a la leche para rendirla, sí. Y entonces eso hace que inmediatamente se crea un adulterio, claro, a la leche. Entonces así mismo es. Cuando tú estás en el matrimonio y tú agregas algo que no está contemplado tenerlo en esa relación matrimonial, entonces está adulterando. Ese adulterio entonces se convierte realmente en una impureza. Así, otras cosas que pueden suceder, todo lo que viene para dañar, todo lo que viene para maltratar, todo lo que viene para salpicar, contaminar, todo eso se convierte en impureza. Y a mí me gusta agregarle siempre a ese tema de la impureza o de la pureza específicamente el hecho de que necesariamente tenemos que entender que Dios es creador, es el primero y es el que manda.
Y por lo tanto, como Él es el que manda, Él es el que dio la ley, Él es que establece qué es moral, qué es inmoral, qué es puro, qué es impuro. No es como la sociedad lo define. Exactamente. Sino como está establecido. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Como la sociedad ha ido bajando los estándares de lo que se supone que debería ser lo moral, entonces mucha gente entiende que la iglesia es muy tradicional y quiere mantenerse muy encerrada y quiere que la gente no viva. Y eso no tiene que ver nada con la pureza bíblica. La pureza bíblica viene determinada por lo que el Dios que creó los cielos y la tierra determinó que era puro. ¿Me entiendes? Esa ley que Él entregó y eso, el salirse de ese margen moral, entonces es lo que te convierte en algo impuro. Usted agregaba de esa definición de la pureza y es precisamente eso. Es cuando mantenerse pegado a la esencia, cuando alguien se mantiene en su esencia original. Y para nosotros, ya viéndolo desde el contexto bíblico, es cuando nosotros podemos mantenernos con esa moralidad bíblica original que Dios diseñó y determinó que nosotros tuviéramos. Sí, mira, eso es tan interesante lo que estás planteando, porque creo que dentro del marco cristiano nos hemos olvidado que la pureza sexual no es una opción. Exacto. ¿Entiendes? La pureza sexual no es una opción, es un requisito. Y cuando hablamos que es un requisito, es que la manifestación de la voluntad de Dios estará determinado por tu nivel de pureza. Claro que sí. Fíjate qué interesante esto. Es decir, tú quieres ver la manifestación de la voluntad de Dios en tu vida. Tú quieres ver que el propósito y el plan para el que Dios te diseñó, que es lo que está planteando el pastor Lugo, se haga visible en tu vida. Entonces, la pureza sexual es un requisito. Claro. No es una opción. Y observe que la impureza, aunque se manifiesta en lo sexual, que es una de las maneras en las que se manifiesta en todas las áreas de la vida, ¿me entiendes? Claro. Y lo que sucede es que entonces lo llevamos a lo sexual. Y por eso es que es tan importante que entendamos también que el problema de la pureza, o mejor dicho, de la impureza sexual, es un tema de obediencia sobre todo, que ya eso hace que tengamos una perspectiva diferente. Ahorita te decía al principio, bueno, es un tema quizás no muy tratado, pero yo tengo en mi mente desde pequeño que a uno siempre le hablaban en los campamentos, en las actividades sobre la pureza, pero a veces no daban en el clavo en las explicaciones que uno le daban, porque a veces uno lo veía como algo mitológico, claro que sí, muy sesgado. Claro, y hay una base. ¿Cuál es la base? La base es que la impureza empieza con la desobediencia. Y a mí me cuesta como ser humano ser puro, precisamente por la misma problemática que hubo desde el principio. El deseo del hombre hacer su propia voluntad, su propio deseo. Y mira, la palabra de Dios, de hecho, nos motiva y habla específicamente la pureza en todos los aspectos, pero también habla enfáticamente de la pureza sexual. Exacto. Cuando vemos a las escrituras, primera de Tesalonicenses 4:3, que dice que es la voluntad de Dios vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de toda inmoralidad sexual. Fíjate, el Señor está diciendo la inmoralidad sexual es impureza. Claro. Por ende, el deseo, la voluntad de Dios es que tú te mantengas en pureza sexual. Y la impureza entonces es desobediencia. Correcto. El asunto es que cuando tú, por ejemplo, ves la pureza desde el punto de vista bíblico, cuando Dios nos hace puro, por eso la pureza, uno de sus sinónimos en el campo teológico es santidad. Santidad. Entonces, cuando el ser mismo es santo, ese ser que es santo, como tiene una capacidad de decidir, que es la voluntad de él mismo, entonces tiende a clasificarla. Exacto. Pero cuando el ser es santo, es puro, entonces se te exige que conforme a lo moral, entonces te clasifica y te dice, tú debes serlo. Por ejemplo, delante de Dios tú tienes que ser puro conforme a lo que Dios dice. Exacto. En la Biblia tú tienes que ser puro conforme a lo que la Biblia dice, moralmente hablando. Pero en la parte matrimonial tú tienes que ser puro con lo que se te exige en el matrimonio. Entonces, ahora, ¿qué tal si aprendemos a darnos cuenta, como usted decía, Pastor Lugo, y lo que la pastora también hablaba, si aprendemos a entender que si yo practico la pureza en mi vida como un estilo de vida, entonces cada vez voy a tener, porque la palabra de Dios nos enseña un principio. Mira, junto con la tentación también Dios te da la salida. Claro. Entonces, cuando hay una tentación, Dios te da la salida. El asunto es si tú
en tu capacidad de decidir, obedece a la salida o obedece a la tentación. Exactamente. Entonces, Así es. porque es ahí donde Exacto. nosotros tenemos que centrarnos, porque de ahí es que vas tú a tomar cuál camino, el de la Claro. impureza o O el de- mantenerte puro. Y ahí, por eso presentaba que al final es un tema de obediencia o desobediencia, Exactamente. porque al final vamos a llegar a ese punto. Todo el que cae O sea, en la impureza. ¿quién todo te el da, que- quién te da las señales de tránsito en ese camino? Es Dios. Claro. Y ahí es que si tú no te sometes a eso, entonces cae en la desobediencia. Cae en la Fíjate, desobediencia. tú siempre hablas de la ruta crítica. En el caso de la pureza sexual, la ruta crítica para entender dónde se origina es en la mente. La pureza sexual no comienza en el cuerpo, no comienza con un vestido largo, ni una blusa hasta el cuello, ni un saco, ni una Ese es un chacabana. ese es un terreno de manifestación. de manifestación. Claro, la pureza sexual comienza en la mente, es decir, el cajón para limpiar, para purificar, para lavar, es la mente. Por eso la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Tú puedes cubrirte, tú puedes hacer lo que tú seas y vivir en impureza sexual. Claro. ¿Entiendes? Porque si esta mente, que es la que genera, aquí hablo de algunos aspectos importantes. El primer órgano sexual no es la vagina ni es el pene, es el cerebro. Cerebro. Claro. ¿Y cómo comienza cualquier actividad sexual? Deseo lujurioso, fuente de placer, ¿dónde se origina? En lo que tú estás pensando. Dime lo que tú estás pensando y eso va a determinar lo que tú vas a hacer ahorita. Claro. Y ahí entra en la pureza o en la impureza sexual. Y eso se llama Entonces, lascivia. Claro. Por eso la Biblia te manda a que cuides lo que piensa, a pensar. Filipenses capítulo 4:8, Sí. ¿verdad? En ¿Qué todo dice? lo que es En justo, esto La- pensad, en todo todo lo en lo bueno, honesto, todo lo en todo justo. lo puro, en todo lo, si hay virtud alguna, si Todo algo lo digno de amable. alabanza, en Así esto es. piensen. Entonces yo te pregunto, Algo lo que tú estás imperativo, pensando, no sí, opcional. claro. En Lo- esto piensen. Es algo imperativo, así es. Exacto, imperativo. Una pregunta que tú te puedes hacer es, lo que tú estás pensando en estos momentos, ¿lo puedes compartir conmigo y no te va a avergonzar? Claro. Para tú determinar qué tipo de pensamiento tú estás teniendo y ver qué tan puro, tan impuro es. Si al contar este pensamiento no te avergüenza o te cuesta decirlo lo que tú estás pensando, ya sea sobre alguien que viste o sobre una foto que observaste. Señores, porque a veces pensamos que va la a llegar, pureza... Claro. va a llegar porque los ojos están ahí Claro. para ver. Ahora, ¿quién está llamado a manejar o administrar como mayordomo su propio cuerpo y los órganos que tiene? Pastores, a mí me gustaría que ustedes, y específicamente porque es algo que el pastor Samuel lo menciona mucho, el tema de la ruta crítica, porque se menciona mucho y yo cuando lo entendí, para mí eso fue fue como una revelación, porque verdaderamente hay muchas cosas que uno no se da cuenta que uno está caminando en una ruta que ya tiene un destino, ¿me entiendes? Y entonces cuando uno puede entender de qué se trata ese concepto, uno puede acatar mejor lo que la pastora está diciendo. Explíquenos un poquito sobre eso. La ruta crítica es un término que se utiliza en terapia familiar. Precisamente lo utilizamos para referirnos a dónde tú vas. Por ejemplo, normalmente tú trabajas proyección de vida. ¿Qué quieres hacer en la vida? Todo ser humano tiene un sueño. ¿Tú ves? Entonces, en ese sueño, tú tienes que saber con quién lo vas a hacer. Que las personas que van a estar contigo y que van a ser influenciadas de manera directa con lo que tú vas a hacer. En el caso, Y por ese- ejemplo, de la pureza sexual. Exacto. Y ese lugar donde tú lo vas a hacer es donde tú vas a terminar reposando todo lo que tú soñaste un día. Entonces, cuando tú hablas de ruta crítica, tienes que darte cuenta que tú saliste en el camino, cuáles herramientas tú llevas en esa mochila de viaje que tú llevas, cuáles herramientas tú llevas en ese bulto. Entonces, responde realmente a la naturalización de lo que tú quieres lograr. Entonces, date cuenta que en la inmoralidad, que es la impureza sexual, Exacto. Vamos a explicarlo cuando para tú, que- cuando Correcto. cuando tú lo ves de esa manera, tú te das cuenta, porque es que dentro del ser humano existe lo que es conciencia, que está para ayudarte a discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, Dios sabe lo que puso en ti. Por eso delante de Dios, no, yo no sabía. Dios sabe que puso la conciencia en ti para analizarla. Entonces, cuando tú te vas de boca siempre, y no... Precisamente, ¿por qué las personas cuando son impuros en la sexualidad lo hacen de manera escondida?
¿Por qué Adán se escondió? Ahí entraba Porque la vino el pregunta. sentimiento de la culpa. Correcto. O sea, fallé. Entonces, ¿qué tú tienes que darte cuenta? En tu ruta crítica te diste cuenta que por donde vas no estás bien. Es decir, fíjate, el pensamiento origina un comportamiento, una conducta. Vamos a aplatanarlo esto, vamos como llevarlo A nuestro campo. aquí. El pensamiento, te llegó el pensamiento, viste la chica o el ¿Cuándo chico. se convierte en la lascivia? Pero fíjate, ¿qué está echando en tu maleta? Vamos a ponerlo, la ruta Pero, crítica. ok, Sí, ¿Qué- sí. qué- qué- tú qué- estás- qué te echa- Antes de que aparezca la chica, hay algo en la maleta que va a Claro, reacciones. Claro. el deseo que comenzaste a evocar, ya sea por una expresión, una palabra, por lo que viste, de repente, wow, esta Le comienza mujer a está dar una mente, mami, rienda o este suelta. hombre está Me un voy un papi, poco más atrás que qué usted todavía. musculoso. ¿Qué tus ojos vieron antes de? ¿Qué consumiste antes de? Porque eso siempre es un detonante. Eso es. A la chica tú la puedes ver, como decíamos ahorita, puede tener una falda larga, puede tener una falda corta, pero lo que también va a ser un detonante para ver ¿Qué la hay dentro de perspectiva ti? que hay dentro de ti. Esa Claro. mochila, ¿me entiendes? ¿Y qué tú va a pasar? Que cuando venga el momento de ver el resultado esperado, que se espera que tú venzas la tentación, que tú salgas airoso, papá, espera, se espera. mamá, se espera, claro. Papá y mamá, lo que tú metiste en la maleta te va a llevar a la impureza sexual. Desde que tú ¿Entiendes? abres esa mochila, de que tú le abres siempre esa mochila, que le quites va a salir. Entonces, el asunto es, si yo una vez lo pensé, ¿cuándo se convierte en un pensamiento lascivioso? Buena pregunta, pastor. Entonces, cuando yo le doy rienda suelta, porque llega un momento que el pensamiento está ahí. Ahora, ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto entonces yo hago ese pensamiento que se manifieste? Porque date cuenta que Jesús no nos quiere a nosotros a castigar. No. Él quiere que nosotros podamos corregirlo allá adentro. Y vengo con una pregunta. Antes de que se manifieste, Jesús dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, refiriéndose a la psiqui. Claro. Pero aparte de eso, cuando se refiere, por ejemplo, a Lucifer, dice, oh tú querubín perfecto, dijiste en tu corazón, subiré y seré. ¿Dónde fue que lo dijo? En el corazón. No lo llegó a manifestar, en su corazón. Ahí Entonces, es que comienza todo. ¿dónde están los malos deseos, los pensamientos malvados? ¿Dónde que nacen? En el corazón. O sea, mi mente, oiga, la mente es el origen de todos los pensamientos buenos y malos. Ahora, yo soy el responsable realmente de decidir a qué le hago caso o no. Eso es así. Hágalo usted, si no lo hago yo. Fíjate, Vamos sí, a ver. es importante esta pregunta porque yo sé, y nos los han hecho en el programa de radio, y es cuando la gente me pregunta, ¿es lujuria? ¿Es impureza sexual? Darle like a una foto de una chica o de un chico en Facebook, en Instagram, en las redes ¿Qué sociales. intención Entonces, ¿cuándo es pureza? ¿Cuándo es impureza? Y Tiene que ver con la intención. Y déjeme agregarle un asterisco ahí para que me Agrégale el le conteste. asterisco, Claro, ahí. agrégaselo. Y entonces, y el deseo, cuando llegue el deseo, cuando llegue esa inclinación, por ejemplo, llevándolo al campo de aquellos hombres Ajá. que por momentos se pueden sentir atraídos por otros hombres o mujeres que se pueden sentir atraídas a otras mujeres. ¿Es pecado ya tener la atracción, tener ese deseo? Sí. Cuando llegue el pensamiento, ya Claro, estoy cometiendo porque pecado. fíjate, La Biblia dice que sí. El deseo, aunque es la primera respuesta es la primera fase de la respuesta sexual de nosotros los seres humanos, ¿verdad? Tiene que aparecer el deseo. Ese deseo no se evoca si no hay un pensamiento. ¿Entiendes? Hay una y esa experiencia me lleva a un pensamiento y ese pensamiento genera que una me lleva conducta. Entonces, en este caso, claro. cuando tú le das like a alguien, no es mal darle like a un chico o a una chica en Facebook, en Instagram. Ahora, si la intención que te movió a dar el like es lasciviosa, es un deseo desordenado, hay en tu corazón un pensamiento que no está en el diseño de Dios, entonces, papá, sí, pero es mira, impureza sexual. Míralo del otro lado también. Y cuando por ética, moral, yo lo sé y no le doy like y me quedo con eso en la cara. No, porque si le doy like lo van a ver. O sea, por eso es el corazón. Voy con otra pregunta. El pensamiento. O sea, Por eso es el hay corazón. momentos que yo no le doy el like, pero me Hay llamó la gente que atención. sabe Ahora, te guardar llamó su la apariencia. atención, te llamó la atención y tú te diste cuenta que está en una forma vestida o vestido que no es lo correcto, que llama tu atención. ¿Qué tú haces quedándote ahí? Ah, no le diste el like, pero la Ahí está la codiciaste. intención.
En el corazón, para orar por ella, en el corazón es que nace la codicia. Claro. Así es, y los malos deseos. Claro. Fíjate también, hay otra pregunta que nos hacen mucho. Perdón, y no lo exhibí porque no le di like. Exactamente. Sí. Y allá que hay que revisar. Y ese es peor, ¿sabes? Porque al que le dio like a la foto, por lo menos puede algún líder, algún pastor jalarlo y decirle, mira, ¿qué está pasando? Vamos a orar contigo, vamos a trabajar. Pero ese que lo esconde, ese que se sabe comportar y sabe mantener la diplomacia, entonces se ahoga más. Lo moral. Sí, pero sí, fíjate, porque es moralmente correcto, pero su corazón está... No exactamente. practica una ética. Y creo que este es un creyente que necesita mayor nivel de arrepentimiento. ¿Tú sabes por qué? Porque vende doble cara. Claro. Hay algo que oculta. Hay algo que está ocultando que tú no lo ves, yo no lo puedo ver, pero Dios lo ve. Dios lo ve. Y no hay nada oculto para Dios, papá. Yes. Voy con otra pregunta que nos hacen mucho en las bebé, redes. Espérate, pero esto hay que decirlo. Lo grande de eso es que tú que estás viendo esto aquí, nosotros no estamos tratando de crucificarte ni de juzgarte. Porque va a llegar un momento que a todo hombre que está en pecado, hombre, oye, que está en este mundo de pecado, hombre, mujer, van a llegar esos momentos. El asunto es, ¿qué voy a hacer cuando lleguen esos Así momentos? es. Claro, Mira, ¿qué voy a hacer? Es el bueno que se espíritu. puntualice. ¿Qué voy a Es el hacer? espíritu de este Porque podcast. no es que nosotros no somos humanos. Claro. No. Ahora, detrás de la humanidad no vamos a usar eso para desplazar una responsabilidad de una conducta que hay que controlarla. Claro, y a los que... Y someter a los pies y de me imagino Cristo. que en algún momento caeremos en la pornografía, pero el tema con la pornografía... Lo vamos a hablar aparte. Con vamos a hablar todo aparte. lo que es impureza sexual, es que tú no puedes esperar el acto para tener la batalla espiritual. ¿Me entiendes? Tú tienes No, porque que entender eso es un el ejercicio. principio bíblico. Claro. Es que hay pensamientos que si tú lo dejaste entrar y lo dejaste guardado ahí, Satanás no tiene, no Así es. está Te van Te a desesperado. lleva a la consumir. Te van infidelidad, a a la consumir. fornicación, porque ya es la práctica. Todo el tiempo del mundo. Entonces, cuando tú dejas ese pensamiento ahí, lo anidas y no luchas en ese momento, ya en lo más adelante ya perdiste. Así es. Ya perdiste. Mira, hay lamentablemente. otra pregunta que nos hacen a veces en la radio y que es la que queremos darle respuesta también en este espacio de hoy, hablando Oye, de pureza sexual. Te has dado muchas preguntas. Sí, voy recogiendo todo lo que la gente Claro, nos va claro. manifestando. Y ese hecho es impureza sexual, que me llega el deseo de estar con mi pareja cuando veo una película o cuando veo una parejita en una serie, ¿verdad? Y de repente quiero estar con mi cónyuge. Tú te estás preguntando si es impureza sexual. Entonces aquí hay que partir del Hay hecho de algunos que... hasta se disfrazan, pastores, y dicen, bueno... No, de todo. ¿Cómo es la palabra que dicen? Que ese es su... Eso quizás no es una impureza, es una alabanza, pero una alabanza ¿a quién? Sí, ¿A quién? Esa es la gran pregunta. Vamos y por eso A la es importante, sí. Fíjate, si lo que te Piénsala que va a movió... llegar. Sí, me va a llegar. Sí, si lo que te movió a evocar ese deseo no fue tu cónyuge, es impureza sexual. Claro. La Biblia habla muy claro del lecho sin mancilla y hace referencia a eso. ¿Y Es qué es estar con eso? tu ¿Qué es pareja, es estar con tu pareja, pero pensando En lo que tuviste antes o en en la lo que otra. tuviste El amor antes o en platónico. otra Ah, cosa. el- El famoso amor platónico. El amor platónico. O el amor de ciencia ficción. O el protagonista de una telenovela. ¿Cómo que le llamamos a eso? Bueno, sí, amor Sí, el amor platónico. platónico. ¿Verdad? Lo grande de eso es que eso, señores, eso pensaba que se veía antes, pero ahora mismo eso está de moda. Y las personas, incluso las parejas, se tienen. O sea, que a ti te guste y que tu pareja te lo apruebe y que eso no es nada para él, no significa que es bueno. Porque lo que el pastor Lugo dijo desde el principio, quien pone la regla aquí no eres tú, quien pone la regla de la existencia humana es Dios. Y una vez tú haces lo contrario a Dios, te va a ir mal. Así es. Porque es que si tú no te instalas conforme al que te creó como ser humano, entonces tú estás mal instalado en la sociedad. Y le agrego ahí, pastor, que nosotros tenemos que entender los tiempos para poder ser vencedores. Si tú no entiendes el tiempo en el que estamos viviendo, tiempos finales, tiempos donde la palabra enseña que se van a levantar muchos engañadores, ese Mateo 24 menciona todo tipo de engañadores que se van a levantar. Y el tema es que en estos temas que tienen que ver con la pureza matrimonial, la pureza personal, hoy en día tú te encuentras mucha información sobre engañadores.
mucha gente, muchos psicólogos, muchos profesionales de que la te conducta invitan y te estimulan. que te dicen, tu relación sexual con tu pareja se está muriendo. Una de las técnicas que tú puedes hacer es... Usa el vibrador, agrega una película porno. Disfrácense de qué sé yo, de que tú eres Iron Man y ella es la Mujer Maravilla, y eso va a traer algo de motivación a la Pero te estás sexualidad. acostando con la Mujer Maravilla. Ahí está. Que Ese es el secreto que no te están diciendo. Oh, espérate. Pero espérense. Espérense. ¿Y qué tú crees de esa mujer o ese hombre que quiere que su esposo o su esposa sea como fulanito o como fulanita? Venga acá, lo mismo. Claro. ¿Qué es eso? No solamente es impureza, Cuando sino que tú es lo un acto. idealizas con otras cosas o con otra persona, con otra personalidad que no es él o que no es ella. Esto no solamente es impureza, infidelidad, es claro. infidelidad. Claro. Entonces, fíjate, Agarren. Sí, fíjate aquí es No lo importante. decimos nosotros, No. ¿me entienden? Eso es lo importante de esto. Y como decía el pastor, vuelvo y lo repito, no es con el propósito de juzgarte ni condenarte, al contrario, es para identificar el enemigo. Por dónde va en la ruta. Claro. Para que pueda poner freno y saber cómo seguir. Mira, otra de las preguntas que la gente hace que es importante, y con esta pregunta vamos a ir cerrando en el día de hoy, ¿verdad? Ya. Y es, sí, claro, vamos a ir cerrando. Y es si el deseo sexual es malo. ¿Es malo el deseo sexual? Hay gente que dice, tengo mucho deseo sexual y eso es malo. Esto lo vamos a hablar. Lo vamos a hablar en otro... Déjanos reírnos. Permítenos reírnos, pastora. Permítenos reírnos. Bueno, ¿Qué es lo que es malo, pastor? Malo es no tener con quién saciarlo. Porque da rienda suelta. Ustedes no son fácil. Mira, debes saber que Oración y acotarse. el deseo sexual lo puso Dios. Claro. Dios diseñó el deseo sexual. Ahora, ¿cómo canalizas ese deseo sexual? Puedes ¿Cómo lo glorificar gestionas? a Dios con ello y puedes alabar a Dios con ello, como puede convertirse en una destrucción para tu vida. La impureza sexual también va a tener mucho que ver con tus deseos sexuales. Si en tus pensamientos hay mucha impureza, hay muchas cosas que desagradan a Dios, se activan tus deseos sexuales por lo que tú ves, se activan tus deseos sexuales por cualquier otra cosa que no sea tu cónyuge, entonces lo que está evocando tu deseo sexual no es el correcto diseño de Dios, no es la forma correcta para tú vivenciar esa experiencia que viene después del deseo sexual. No es malo tener mucho deseo sexual, como tampoco es malo disfrutar de ese deseo sexual gratificante. Lo que es malo es ver que te lo está evocando. ¿Y dónde lo voy a gestionar para disfrutarlo? Porque disfrutarlo es bueno, sí, pero tiene sus normas. Claro. Tiene sus normas, tiene sus límites. Entonces, ahí cuando yo veo violentos esos límites que hay, las normas puestas por Dios, entonces es ahí donde realmente me voy a lo impuro. Claro. Correcto. Y hablar y agregarle ahí que el deseo sexual tiene un propósito, como bien he aprendido ya con ustedes, integral. Es un propósito integral, es un propósito que cuando tú tienes una buena vida sexual, afecta tu espiritualidad, afecta tu físico, pero también afecta tu vida emocional. Entonces, y a los que te rodean. A los que te rodean también. Entonces, cuando ese deseo es saciado de la manera que Dios lo diseñó, entonces cumple con todas esas normas. Eso. Y no añade tristeza, no añade tristeza al final. Aquí hay que traer un programa sobre los detonantes. Sobre lo de... Porque hay personas que realmente visten provocativo. No es que están bien vestidos ni que están bonitos. Claro. Visten provocativo y ese tema hay que tratarlo aquí, pastora, porque son de las cosas también que la Biblia dice que nosotros tampoco debemos poner piedra de tropiezo. Porque hay algunos que son piedra de tropiezo. Está bien, mi responsabilidad es decir no. Pero también mi responsabilidad es hacer que otros tampoco se vayan de boca. Claro. Que Es doble. Sí, defensiva y ofensiva. en la iglesia, en el pueblo de Dios, tú te encuentras a bebés espirituales, te encuentras gente madura, gente que está en un proceso, gente que tiene debilidades, y tú tienes que velar no solamente por mi interés, tú tienes que velar por lo que... Los unos a los otros. Los que vienen ahí. Claro. Así es. Y bueno, cabe resaltar y decirle a todas las personas que nos están viendo en este momento, nos están escuchando, y es que el deseo sexual se activa por lo que tú ves.
¿Qué te está activando tus deseos sexuales? Y con estas preguntas para reflexionar, terminamos nuestro espacio del día de hoy. ¿Qué activó tu deseo sexual? ¿Fue cuando viste a tu pareja? ¿O fue cuando viste a la vecina del lado? ¿Qué activó tu deseo sexual? ¿Fue movido por una película o fue movido por tu cónyuge cuando te pasó por el lado? Si lo que activa tu deseo sexual no es tu pareja, que tiene todo, justo todo lo que necesita para que tú puedas disfrutar de una vida sexual satisfactoria, entonces pudiera estar en el riesgo de caer en la impureza. Y actos como la pornografía, la masturbación, que no se hizo, que es un tema que vamos a hablar en otro espacio, la lujuria, los deseos sexuales incontrolables, la ninfomanía, y cuántas cosas más que pudiéramos decirte por ahí. Si es lo que te está evocando los deseos, significa que tus pensamientos y tu mente está allí. Y donde está tu corazón, que dice la Biblia, allí está tu tesoro. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Y, pastora, y más que una activación, es pensar qué es lo que me está inspirando. O sea, no es solamente que me activo, no. Aparte de que me activo, ¿qué me inspira? Claro. ¿Es mi pareja? ¿O qué? Entonces, si hay algo que que te está inspirando que no es tu pareja, pon freno y llévalo a la cruz. Así es. Que te va a llegar, pero el asunto es que tenemos que darte la salida. ¿Cuál es la salida? Llevar a los pies de Cristo. Y Así sepa usted también, sépalo, que se lo dijimos aquí en La Voz de los Latidos podcast, que también usted tiene una responsabilidad con su pareja. Entonces, también, como los deseos sexuales se supone que usted que lo tiene que provocar en su pareja también, arréglese. Póngase buen mozo. Haga Sea algo. fuente de inspiración. ¿Me entiendes? Que tú seas Haga alguien que algo. cuando tu pareja te vea diga, gloria a Dios, Ponte oloroso, esta sí es hueso de mi hueso olorosa. y carne de mi sangre. ¿Tú me entiendes? Claro. Porque Póngase- ayúdalo. Póngase oloroso. Bonito, bello, arréglese, Claro. lávese el cabello, vista ropa para su Claro, amado. huela bien. Eso sí no es pecado. Póngase deseable. Es que la Biblia dice que todo vuestro ser, espíritu, Claro, alma y sea cuerpo guardado. se ha guardado de manera Irreprensible. irreprensible hasta que Cristo venga. Pero irreprensible es también que tu esposo o tu esposa no te tenga que reprender Por por los andar rolos. abandonado. Por Y el si tubo. O abandonada. ¿Me Y entiendes? si tú me preguntas, ¿es pecado un Pero, baby pastora, door? no, pero Ay, Dios mío, wow. usted no es tan fácil. Y si tú me preguntas, ¿es pecado un baby door? ¿Es pecado ponerse una ropa sexy? Yo te voy a decir lo siguiente. Con esto cerramos el programa de hoy. Antes de decirte esto, recuerda darle a me gusta, déjanos tus comentarios, tus preguntas, suscríbete a nuestro canal. Y si tú te estás preguntando si es pecado ponerte una ropa sexy, un baby door o algo más, te voy a decir lo siguiente. Adán y Eva andaban desnudos y dice la Biblia que no se avergonzaban. Nos vamos por el día de hoy, señores. Bendiciones para todos ustedes. Esperamos que esto sea de edificación. Dios les bendiga. Amén. Bye.